a pedir que puedan tomar su asiento. Buenos días, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor a los que van llegando. Darle gracias al Señor por este tiempo en que podemos reunirnos como iglesia, adorar su nombre. Voy a leer dos versículos, varios versículos, pero que está en Salmo. Pero sabemos que la palabra de Dios es el alimento espiritual. Y dirá alimento espiritual, quizás los niños no entenderán. En este tiempo, el alimento yo creo que para cada uno de nosotros es la comida que nosotros podemos comer. Y quizás muchos hemos comido, a los niños a veces les he dicho, ¿qué prefieres? ¿Las legumbres o papas fritas? Papas fritas o cosas. Hemos quizás comido mucha comida chatarra en este tiempo, comida rica. Pero dice la palabra que el salmista que el alimentarse de la palabra del Señor es un deleite. Es como que tenemos que desear el poder leer su palabra. Porque ahí en la palabra del Señor podemos encontrar muchas cosas para nuestra vida. ¿Usted me cree o no? Cuando nosotros estamos pasando un momento difícil o estoy angustiado, ¿qué hacemos? Voy a ir al médico, al psicólogo. El Señor es nuestro mejor doctor, el que nos escucha. Tú vas a la palabra y podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos ahí para nuestra vida. Quiero que usted pueda primeramente abrir el Salmo 8. Salmo capítulo 8 vamos a leer del 1 y después vamos a leer el Salmo 16, 7. Vamos a leer en el nombre del Señor el Salmo capítulo 8, 1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Podemos ver en este salmo que todo lo que el Señor creó para nosotros, para lo que podamos disfrutar, lo que hay en la tierra, lo que hay en el mar, lo que hay en los cielos, Él lo puso porque somos sus hijos, pero Él es todopoderoso, Él creó todo. Y tenemos que darle gracias a Dios primeramente porque usted, cada uno puede tener una familia, podemos estar con libertad aquí, reunirnos en su nombre. Quiero que pueda dar vuelta a la hoja y buscar el Salmo capítulo 16, versículo 7. Salmo 16, versículo 7 dice: Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente. Hasta ahí. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja por las noches, cuando aún nosotros estamos durmiendo. Normalmente los niños más pequeños a veces no les cuesta quedarse dormidos y estamos los papás ahí para poder orar. Algunas mamás o algunos les leen un cuento, ideal sería si les cuentas una historia de la Biblia. Pero el Señor dice que cuando nosotros también estamos durmiendo, descansando, Él pone sueños. ¿Y quién nos aconseja? Imagínate, podemos soñar. Por eso uno ora y dice: Señor, pone pensamientos en los sueños. Cuando nosotros estamos tranquilos, Él es el que pone pensamientos de paz en nuestra vida, incluso cuando estamos durmiendo. Y que no estamos solos, dice: oh Jehová, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Así que en esta hora podamos bendecir al Señor con nuestra vida. Cuando se puede escudriñar la palabra, que estemos atentos, el Señor nos va a hablar, porque como leíamos al principio, es el alimento espiritual para nuestra vida, lo que necesitamos. Amén. Le voy a pedir que se pueda poner en pie para poder bendecir al Señor con la alabanza.
vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tú me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora soy libre, ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor, por eso. Gracias por la cruz. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Den un aplauso al Señor porque nos rescató de la muerte y del pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la alabanza así. Tus ojos en mi ser me dicen ven y sube. Puedo ver y es real, al cielo estoy atado. Desde antes de nacer tú conocías mi nombre. El cielo me rodea. Oh,
ojos en mi ser me dicen ven y sube, puedo ver y es real, al cielo estoy atado, desde antes de nacer, tú conocías mi nombre, el cielo me rodea. ¿Cuánto le da un aplauso al Cristo Jesús? Aleluya. Oh, bendito Señor. Amén. ¿Puede tomar su asiento unos minutos? Consumidos por tu amor, que tu presencia está en nuestro interior. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú. Puede aplaudirle al Señor con todas sus fuerzas.
consumidos por tu amor. Tu presencia está en nuestro interior. Ya nada nos puede deslumbrar, nada se te puede comparar. Jesús, dígale, nadie como tú, nadie como tú. Más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, dígalo. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, oh sí Señor. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una vez más, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh sí, Señor Jesús. Aleluya, gracias Señor. Andamos en tu verdad y en tu luz. Si Andrés puede buscar esa alabanza que dice solo me imagino. Gracias Señor Jesús. ¿Se imagina estar en la presencia del Señor? En su luz. Aleluya. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo
me imagino. Oh sí, una vez más desde el principio. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, estar en tu presencia, o inquietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo frente a frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Una vez más dígale al Señor, solo me imagino. Solo me imagino. Oh sí, rodeado de tu gloria, aleluya. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré tu presencia, o en quietud, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino. Señor Jesús, anhelamos estar en tu presencia, anhelamos estar, Señor, de pie o de rodillas ante tu gloria, cantando aleluya, diciendo gloria a Dios, porque tú eres bueno, Señor. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Oh sí, solo me imagino, oh Señor, cuando adorar lo que haga. Solo me imagino cuando adorar
hará lo que haga. Por la eternidad. Una vez más, solo me imagino. Aleluya. Cuando adorar será lo que haga. Rodeado de tu gloria, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, sin nada me quedaré, solo me imagino. 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 Aleluya. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que ha rescatado del hoyo tu vida y la mía, y el que te corona de bendiciones cada día. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, oh Dios, porque tú, Señor, estás restaurando corazones. Tú sabes cuál es la necesidad que hemos traído cada uno de nosotros, y sé, Señor, que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordia. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de misericordias. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice al Señor,
no olvides ninguno de sus beneficios. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, bendito es, Señor. Una vez más, dígale al Padre, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, Se acaban las palabras, solo queda mi alma solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Bendito Señor Jesús. Tu palabra nos dice que cuando vayamos a tu presencia podamos entrar a nuestro cuarto y cerrar la puerta. Y tú que escuchas, Señor, y ves en lo secreto, nos vas a recompensar en público para edificación de nuestros hermanos. Qué hermoso es poder estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, en la hermosura de tu majestad, declarando que tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, Rey de la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos brindas. Estás llenando de paz, llenando, Señor, de gozo nuestros corazones. A pesar de todas las circunstancias, tú eres el Dios de los imposibles. Y a ti declaramos, Señor, como Rey y Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Digámosle una vez más así: te amo, mi Señor.
se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo está. Y yo, solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Señor Jesús, porque es tu presencia la que nos inunda de paz. Porque eres tú, Señor, el único que puede ver hasta lo más profundo de nuestro corazón. La gloria es para ti, Señor. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana. Siempre hemos hablado de qué es lo que significa tener un corazón dispuesto, ¿cierto? Muchas veces pensamos que tener un corazón dispuesto delante de Dios es estar siempre firme, con una alegría, con el ánimo siempre arriba, y no siempre es así, ¿cierto? Que levante la mano el que siempre anda contento, siempre, así, siempre. Pero yo hago otra pregunta. ¿Quién tiene el gozo del Señor en su vida? Ah, distinto, ¿cierto? Porque momentos de felicidad, como dice la frase, son momentos. Como cantábamos recién, hay momentos que no se deberían terminar. ¿Ah? Ese es como el anhelo del espíritu, del corazón, cuando uno está en su presencia. Pero, ojo con esto, nunca salimos de la presencia de Dios. Nunca. Estamos en la calle, estamos en la casa, vamos al trabajo, siempre estamos en la presencia del Señor. Y ahí está el Espíritu Santo ayudándonos en nuestras, como dice su palabra, en nuestras debilidades, guiándonos para que nos equivoquemos lo menos posible. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. ¿Vamos de repente a pecar? Claro que sí. Pero Dios sabe que cada uno de nosotros tiene no solo la intención, sino que la acción de arrepentirse delante de su presencia. Mire, hoy día voy a compartirles sobre un hombre, más que de este hombre, de la actitud que tuvo este hombre. Todos conocen la historia, o más o menos, ¿cierto?, la historia del rey David, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos nunca han escuchado de David? Es más fácil, ¿cierto? Porque todos hemos escuchado alguna vez de él. Y hay algo sorprendente que Dios dice de este hombre. A mí me sorprende, y yo cuando recuerdo las primeras veces que yo escuché sobre la historia de David, y después decía la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios, yo no lo podía entender. ¿Cómo si un hombre había hecho tanto daño, había pecado de una manera tan, no sé si llamarle grave, pero tan a la vista, podía tener un corazón conforme al de Dios? Ahí está la misericordia de Dios, porque Dios mira lo que el hombre no puede ver. Amén. Dios mira el corazón. Dios no solamente mira la intención, sino que la disposición de aquel. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a comparar dos pasajes bíblicos, uno en el Nuevo Testamento y uno en el Antiguo Testamento, para que podamos entender de qué estamos hablando. Hechos capítulo 13, del 16 al 22.
Hechos capítulo 13, del 16 al 22. Si usted lo tiene ahí sentadito nomás con reverencia delante del Señor, lo vamos a leer. Hechos capítulo 13, del 16 al 22. Dice así su palabra, lo leemos en el nombre del Señor. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Aquí hay una historia bastante resumida, pero vamos a ir al contexto de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. El mensaje de hoy se llama Conforme a mi corazón. ¿De qué corazón estamos hablando? No estamos hablando del corazón, ¿cierto? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, que irriga sangre, el que palpita y manda sangre a los demás órganos para que los demás órganos tengan vida. Cuando Dios habla de este corazón, está hablando de nuestra alma, de nuestro espíritu, de lo que se conecta con el Espíritu de Dios. Y fíjense que la historia de Israel no es muy distinta a la nuestra. Cuando el Señor le habla a Israel, no solo le habla a Israel, sino que le habla al Israel espiritual que somos todos nosotros. Recuerde que el Señor viene a buscar un solo pueblo. La palabra lo dice, Jesús lo dice muy claramente, por ejemplo, en Juan capítulo 14. Jesús viene, cuando Él venga en las nubes, va a ser levantado un solo pueblo, y este pueblo va a estar compuesto por chinos, pakistaníes, iraníes, argentinos, chilenos, israelitas, etcétera, etcétera. Dice que el Señor mandará a sus ángeles para que vayan a todos los confines de la tierra y que levanten ¿a quién? A los que somos su iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo, que era el apóstol hacia los gentiles, ¿qué significaba esto? Que era el apóstol que no había sido llamado a predicarle solamente a los judíos, sino que a los no judíos. El último de los grandes apóstoles de Jesucristo, el apóstol Pablo. Aquel que se le encomendó, ¿cierto?, una tarea muy especial. Un perseguidor de la iglesia convertido, ¿cierto?, al evangelio y convertido en un predicador en potencia. Un fundador de iglesias. Un hombre que trabajó 100% y arduamente para que el evangelio fuera traspasado a todo corazón. Entonces, él le dice a la iglesia aquí en el libro de los Hechos, que es la iglesia, por decirlo de una manera, ejemplo a la cual nosotros tenemos que seguir. La iglesia ha existido siempre, hermanos, desde el principio. Muchos piensan que la iglesia nació con Jesús. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, ya ellos eran una iglesia delante de Dios. Cuando el Señor llevó a Moisés a sacar a Israel de Egipto, eran una tremenda y gran congregación donde el líder o pastor de esa congregación era Moisés. Así los trató Dios, como la congregación. Era una congregación, era la iglesia para el Señor. Nunca Dios ha cambiado el concepto. Solo que con Cristo vino a renovarse y a confirmarse, ¿cierto?, la tarea que la iglesia tenía que cumplir. ¿Y cuál es la tarea que la iglesia tiene que cumplir?
dice su palabra que tenemos que ir y predicar el evangelio a todas las naciones o a toda persona. Quizás yo nunca voy a ir a predicar a otro país, pero tengo una nube de testigos a mi alrededor que necesitan escuchar del amor de Cristo. Pero no de ese amor que como muchas veces se predica, que le dicen a la gente venga a Cristo y no se preocupe, quédese así nomás. No, el amor de Cristo es el que transforma. El amor de Cristo es el que lava y limpia nuestros pecados, el que nos hace nueva criatura, no mejores personas, porque buenas y mejores personas sobran, pero nuevas criaturas es muy distinto. Entonces nosotros no somos llamados a ser nuevas o mejores personas, estamos llamados a ser nuevas criaturas. Hemos compartido hasta la saciedad Filipenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo, cierto, en el versículo 3 dice: doy gracias por ustedes, a la iglesia ahí en Filipo, a los filipenses. Doy gracias por ustedes porque se convirtieron a Cristo y han permanecido y han luchado. Y tengo entendido esto, dice el apóstol Pablo, estoy convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a, ¿cómo? Perfeccionar. Mire qué hermoso es el Señor. Al Señor no solamente le bastó traernos a su presencia, no solamente le bastó que su Hijo fuera crucificado en la cruz y levantado de los muertos y derramada su sangre. Ahora Él sigue trabajando, sigue puliendo mi vida y la suya. Entonces el apóstol Pablo estaba predicando conforme a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo le estaba dando para la iglesia ahí en el libro de los Hechos, y les cuenta o les hace un resumen de la historia. Miren lo que ocurre. El gobierno de Dios es un gobierno perfecto, y Él había establecido para el pueblo de Israel lo que se denomina en el Antiguo Testamento como los jueces. Ese era el plan perfecto de Dios, que ellos tuvieran jueces, y normalmente los jueces eran los profetas, o los profetas también eran jueces de Israel. Habían sacerdotes, y cierto que Dios levantó, y dice la palabra que ellos tuvieron ese gobierno que Dios les dio por aproximadamente 450 años. Primero dice, cierto, que el Señor los saca de tierra de Egipto, y me llama la atención porque el Señor dice aquí en su palabra que por un tiempo como de 40 años los tuvo que soportar en el desierto. ¿Por qué los tuvo que soportar? Porque el camino desde Egipto a tierra prometida no eran 40 años. Y ellos anduvieron dando vueltas en el desierto 40 años por su porfía, por no creerle a Dios. Fíjense ustedes las maravillas que Dios hizo con ellos cuando estaban en Egipto. ¿Por qué estuvieron casi 450 años, 430 años en realidad, más o menos, esclavos en Egipto? No era la voluntad de Dios. El problema fue que el pueblo le dio la espalda a Dios. Se contaminaron con la sociedad egipcia. Comenzaron a hacer lo que los egipcios hacían. Se olvidaron de Dios. Entonces, obviamente, como bien dice la palabra, todo lo que el hombre o la mujer siembre, eso va a cosechar. Pero aún así, Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Incluso Dios nos ayuda cuando tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro propio pecado. Aquí lo vamos a ver con el rey David. Y vamos a comparar al antecesor de David, que fue Saúl, y David. ¿Qué pasó entonces? El pueblo comenzó a ver que los demás pueblos tenían reyes. Y dijeron, queremos ser como ellos. Y Dios les decía no. Insistieron hasta que Dios dijo, ok, quieren tener reyes, van a tener reyes, pero bajo sus, o aténganse a las consecuencias de aquello. Miren, eso no es una amenaza de parte de Dios. Es una consecuencia de apartarse del camino perfecto que es de Dios. Si Dios gobernaba, si Dios hablaba a través, antes de los jueces, cierto, el Señor hablaba a través de una persona hacia el pueblo. Después lo siguió haciendo a través de los profetas. Pero llegó un momento, cierto, en que Dios instauró jueces para hablarle al pueblo de Israel. Y era Dios mismo quien gobernaba.
Dios mismo que le hablaba directamente al pueblo. Pero ellos vieron que los demás pueblos tenían reyes y quisieron ser iguales a ellos. La diferencia o la gran diferencia, hermanos, que los demás pueblos, llámese cómo se llama, los edomitas, qué sé yo, y el pueblo de Acab, etcétera, etcétera, eran reyes malos. Eran reyes que se creían dioses. Entonces la veneración era para ellos. Y cierto, y desde ese gobierno terrenal surgieron también ritos totalmente extraños. Como por ejemplo, una cantidad de dioses increíble como los tenían en Egipto. Y cierto, y pueblos que, por ejemplo, sacrificaban bebés para entregarlos a estos supuestos dioses falsos. Y no solamente bebés, sino que también sacrificaban mujeres vírgenes. Mire qué aberración más grande el poder entregarle a un Dios la vida de una persona. Dios nunca pidió ese tipo de sacrificio. Al único que lo probó hasta el último fue Abraham. Abraham y Sara no podían tener hijos, tuvieron a su hijo y más encima el Señor después le pide ese hijo a Abraham. Y Abraham fue obediente hasta lo último. Y cuando Dios probó el corazón de Abraham, le dijo, no lo hagas. Y el Señor mismo le proveyó del animal para el sacrificio. Entonces, todas las costumbres que tenían los pueblos aledaños a Israel estaba en torno al gobierno humano. En cambio, el pueblo de Dios era gobernado por Dios. Y cuando era gobernado por Dios y el pueblo obedecía al Señor, entonces el pueblo triunfaba. Cuando Dios les dijo, Canaán es la tierra prometida, se encontraron con 7 pueblos camino a la ciudad. Y Dios los hizo vencer a todos esos pueblos para llegar a alcanzar la patria, cierto, que el Señor les había prometido, que era de sus antepasados. Bueno, hace un resumen el apóstol Pablo. Miren, esto pasaba con el pueblo de Israel. Vivieron 450 años bajo el gobierno de Dios, pero pidieron rey. Ok, dice el Señor, les dio un rey. Y el primer rey que les dio fue a Saúl, de la tribu de Benjamín. Un hombre que estaba probado por Dios. Pero después, cierto, este hombre se cae gravemente en la desobediencia y en el negar la soberanía de Dios en algún momento. ¿Acaso Dios se equivocó? No, Dios no se equivoca nunca. Somos nosotros los que cambiamos. Por eso es que es tan importante vivir conforme a la Escritura. Por eso es que es tan importante escudriñar la Escritura para que nosotros podamos caminar lo más centrado posible frente a Dios. Porque Dios nos llamó. Y Dios puede tener propósito conmigo, pero si yo comienzo a decidir otro tipo de cosas, me puedo desviar del camino. ¿Acaso Dios se equivocó? No, Dios no se equivoca nunca. Soy yo el que ahora tengo que seguir las pisadas del Señor. Amén. Bueno, la palabra nos dice claramente que le dio rey y Dios puso a Saúl y luego de 40 años fue quitado. No murió Saúl, ni estaba enfermo. Dios lo sacó del reinado por desobediente. Dios lo sacó del reinado por amar más su propia vida, su fama, su poder, que a Dios. Dios le dice a Saúl, vayan a un pueblo determinado y arrasen con ese pueblo, porque ese pueblo era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Querían exterminar al pueblo de Dios. Y le dice, no te traigas nada, nada. Y cuando Dios dice nada, es nada. ¿Y Saúl qué hizo? Vio que las vaquitas estaban gorditas, que los corderos. Entonces el mismo ejército le dijo, pero Saúl, llevémonos esto como despojos de la guerra, como un premio para nosotros, si Dios no va a decir nada. Y la orden de Dios había sido que tenía que destruirlo todo. ¿Cierto? Brevemente, ¿qué hace Saúl? Desobedece a Dios. Vuelve. Entonces el profeta Samuel dice, a ver, ¿qué escucho? Escucho mugir a las vacas, escucho a las cabras. ¿Qué pasó, Saúl?
Y Saúl llama al profeta Samuel en secreto y le dice, oye, está bien, no obedecí en todo a Dios, pero esto dejémoslo entre nosotros nomás. ¿Para qué vamos a hacer más alarde? A Saúl le importó más su reino, le importó más su fama que lo que dijera Dios. Y eso es gravísimo delante de Dios. Fíjense que hay pecados más graves que eso. Más graves que no haberle hecho caso en todo a Dios. ¿Sabe lo que a Dios no le pareció? Que Saúl no haya sido honesto. Que no haya sido honesto y haya dicho, ¿sabes qué, profeta? Me equivoqué. Y me equivoqué en gran manera. Sino que él dijo, no, dejemos esto aquí entre nosotros nomás y que ni el pueblo sepa, si para qué vamos a hacer alarde. Dice que el Señor le fastidió la manera con que Saúl enfrentó el problema. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó del reino. Fue atormentado por espíritus inmundos. Consultó hasta a una hechicera. Miren lo que cayó Saúl. Estaba atormentado y un jovencito que sabía tocar el arpa iba y calmaba el espíritu de Saúl cuando Saúl era atormentado. ¿Quién era este jovencito? David. El último de los hijos de Isaí. El menospreciado. Sus hermanos eran guerreros, hombres grandes, forzudos que iban a la guerra. Pero David, ¿qué hacía? Le cuidaba las ovejas a su padre. Y entre menos pasto había, más lejos tenía que llevar a las ovejas. Y allí dice que David no solamente estaba preocupado de las ovejas, sino que ahí David oraba, glorificaba, alababa al Señor. ¿Cuántas alabanzas nacieron en esos campos mientras David cuidaba a las ovejas? Quizá David no tenía una espada, ni un escudo, ni un yelmo en su cabeza, pero él fue capaz de salvar a una oveja de la boca del león y del oso. Imagínense la fuerza. Él tenía fuerzas sobrenaturales que no eran de él. Dios se las daba porque Dios conocía el corazón de este pequeño que era David. Y Dios le dice a Saúl, tengo reemplazante ya para ti. Encontré a un muchachito con un corazón dispuesto. ¿Sabe que a eso vino el Señor, a buscar lo menospreciado? Jesús dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros éramos de aquellos. Nosotros no estamos o no somos parte de la iglesia porque seamos gente connotada. Estamos aquí porque el Señor vio nuestro corazón, vio un corazón necesitado, vio un corazón afligido, vio un corazón en el cual Él puede trabajar. Por eso que hoy estamos aquí. La iglesia no es para gente perfecta. La iglesia no es para gente bien, por decirlo como dicen algunos, bien comportada. La iglesia es para gente que necesita ser transformado por el poder de Cristo. La iglesia es para aquellos que vienen con llanto, con aflicción, con angustia. Así estábamos nosotros, pero ¿qué hicimos? Clamamos a Él y Él nos oyó. Hemos oído de David muchas veces. Ahora vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Recuerden que en el libro de los Hechos dice que Saúl fue quitado, puso a David, un varón o un hombre, un joven conforme al corazón de Dios. Ahora miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. ¿Lo tiene? Primera de Samuel 13 y 14. Dice de esta manera: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué podríamos esconderle a Dios? Ustedes me ven aquí delante
Pero ustedes no me ven cuando yo estoy solo. Solamente Dios me ve cuando yo estoy en mi soledad. Dios sabe lo que pienso, Dios sabe lo que siento, etcétera, etcétera. Muchas veces no pensamos correctamente. Y fíjense que el problema no está allí. El problema está cuando ese mal pensamiento hace que lo llevemos a una acción. ¿Cuántos alguna vez hemos pensado mal? ¿Cuántos alguna vez hemos tenido rabia? ¿Cuántos alguna vez incluso hemos tenido ganas de vengarnos de una situación que nos hayan hecho? Yo creo que todos. ¿Y eso significa que estamos mal frente a Dios? La palabra dice que todos nosotros vamos a ser tentados y en la tentación o en el ser tentado no hay pecado. ¿Cuándo se transforma en pecado? Cuando yo cedo a la tentación. O sea, pensé mal de una persona y no me arrepiento y más encima lo llevo a un hecho. Caí, fui tentado y caí en la tentación y eso produjo cierto un mal. Para mi prójimo o para quien haya sido, bueno, el prójimo es cualquiera que esté próximo a mí, pero principalmente para mi corazón. Es allí cuando entra la corrupción en el corazón del hombre. Samuel, el profeta, le dijo a Saúl: mira, Saúl, tú no obedeciste. Hay un proverbio que dice, a ver si alguien me recuerda dónde está, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. A ver si alguien lo busca por ahí y dice dónde está. Es un proverbio. Mire qué importante. El pecado siempre nos asedia. Lo importante es no caer en la tentación del pecado, ya sea en el pensamiento, en el hecho o de palabra. Es más, si pecamos o ofendemos a alguien, tenemos la posibilidad de arrepentirnos frente a Dios y frente a nuestro prójimo. El versículo 14 decía o dice: mas ahora tu reino no será duradero. O sea, el Señor había cortado los días del reinado de Saúl. Y le dice el por qué. Porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Mas ahora dice: yo he buscado un varón conforme a su corazón. Lo buscó y el Señor lo encontró. ¿Dónde lo encontró? En el campo. ¿Dónde lo encontró? En medio de las ovejas. Gracias, hermano. Proverbios 17:9. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué hizo Saúl? Encubrir el pecado. Samuel lo sabe porque era el profeta de Dios. Pero Saúl, ¿qué hace? Trata de convencer a Samuel que lo dejen ahí en secreto. Más dice la palabra: el que se arrepiente y se aparta del pecado alcanzará misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es cuando Dios lava nuestro corazón de nuestras miserias, de nuestros malos pensamientos. Por eso que vuelvo a repetir, aquí no estamos hablando de perfección, hermanos. No hay ninguno de sus hijos que sea perfecto. Lo único perfecto es Dios. Pero todo depende con el corazón que hagamos las cosas. A veces nos vamos a enojar. El mismo Jesús dijo: airaos, pero no pequéis. Nos vamos a enojar, pero tenemos, así como tenemos a Cristo, tenemos la posibilidad de arreglar la situación. Los matrimonios, cuán difícil es llevar el matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Es difícil, pero no imposible. Y cuando está Cristo, se puede. ¿Habrá algún matrimonio que por ahí dicen que hay algunos matrimonios que no han peleado nunca, capaz que ni se conocen? Pero cuando un matrimonio se conoce, hay diferencias. Cuando yo escucho matrimonios decir: no, nosotros no hemos peleado nunca, o el caballero trabaja 29 días fuera de casa y está un solo día, porque es difícil, ¿cierto? Pero cuando hay ese amor bien comprendido,
Cuando dejamos que Dios gobierne, ¿qué hace el esposo? Se humilla y va donde la esposa y le pide perdón. Y no significa que, típico que uno dice, última vez, mijita, no lo hago nunca más. A veces es difícil eso, ¿cierto? Hay cosas que debemos decir nunca más. Pero que yo le pueda decir a mi esposa, ¿sabes qué? Desde mañana no me voy a enojar nunca más. No, estoy tratando con un imposible. Voy a tratar de que cuando yo me enoje, pensar, razonar. Que el enojo no se transforme en ira. Que el enojo no se transforme en una frase que al final, ¿cierto?, deja heridas. Eso es lo que tenemos que procurar. Porque si yo digo desde mañana no me voy a enojar más, estoy, dígalo más fuerte, mintiendo. Hoy día yo podría decir delante de la iglesia, bueno, mi esposa está con los niños, así que voy a aprovechar de decirlo. Podría estar mi esposa y le digo, párate mi amor, delante de la congregación te prometo que desde mañana no me voy a enojar más. No, imposible. Estaría cayendo en un tremendo error delante de Dios. Lo que sí tengo que procurar es que eso no se transforme en pecado, que no se anide en mi corazón. Entonces el Señor había elegido. ¿Habrá alguno conforme a mi corazón? Sí, hubo uno, David. Y lo pone enfrente primero de su tribu y luego enfrente a todo el pueblo de Israel, que estaba compuesto por 12 tribus. Hemos oído de David, un varón conforme al corazón de Dios. Pero esto no aplica solamente a David, aplica para todos nosotros. Nos admiramos, que decimos, oh, David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero nosotros también. Podemos llegar a escuchar la voz de Dios y que Dios diga, este es mi hijo, esta es mi hija, conforme a mi corazón. Y uno podría decir, pero Señor, si ayer me equivoqué, pero Dios conoce tu corazón y el mío. Señor, ayer pequé. Sí, pero el Señor me va a decir, pero te arrepentiste, no encubriste tu pecado. De eso se trata, tener un corazón conforme al Señor. Miren, ahora viene la parte más complicada. David cometió un gran pecado siendo rey. Se fijó en una mujer que no le pertenecía. Salió un día del balcón del palacio y eso que no había binoculares en esa época. Tenía ojos de águila el hombre, parece, porque en un balcón vio a una mujer bañándose. Y hasta ahí nomás llegó el rey David. E hizo toda una trama. Usted después lo puede, eso es tarea para usted, para que busque la historia. Hizo toda una trama para deshacerse del marido de esta mujer llamada Betsabé. Porque mientras Urías estaba en una batalla, en una guerra, él vino y se involucró con esta mujer que no era su esposa. O sea, cometió adulterio. Y más encima manda a Urías al frente de batalla para que Urías muriera. Y así ocurrió. David cometió un tremendo error, un pecado que para una autoridad era inconcebible. Por lo tanto, el carácter justo de Dios cayó sobre David y a través del profeta Natán, otro profeta, Dios le habla. Vayamos a 2 de Samuel, ahora 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Usted después tiene la tarea de leer bien la historia, porque la historia es bastante larga y preciosa, pero no tenemos todo el tiempo acá. 2 de Samuel 12:10, el profeta Natán le dice de parte de Dios a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. ¿Qué se aplicó aquí? El juicio justo de Dios. ¿Dios tiene misericordia? Absolutamente. Pero todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar.
La espada nunca más se apartó de la casa de David. Si ustedes ven en la historia y la leen, se dan cuenta que hubo muchos problemas en su casa, con sus hijos. Por poner un solo ejemplo, un hijo de él quiso quitarle el reinado. ¿Quién fue? No, creo que fue Absalón. Sí, que después, cierto, tiene que huir y queda enredado en unas ramas de los árboles y murió degollado. Hubo un problema entre otros dos hermanos, incluso un problema amoroso. O sea, la espada, ¿qué significa la espada? ¿Que todos iban a andar con espada? No, está hablando que los problemas, las dificultades nunca más se iban a apartar de su casa a causa del pecado de David. O sea, si yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios dijo que David era un varón conforme a su corazón? Y cada vez que voy leyendo digo, ¿se habrá equivocado Dios de hombre? Dios no se equivoca nunca. Hubo consecuencia del pecado de David. Entonces, ¿por qué Dios alabó a David y dijo que era un hombre conforme a su corazón? Aquí vamos a ver la respuesta. Primero, porque David se arrepintió verdaderamente frente a Dios. Vamos a ir a 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, que era el profeta: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. A diferencia de Saúl, Saúl le dice al profeta Samuel: está bien, reconozco que no le obedecí a Dios, pero dejémoslo aquí nomás, que no se sepa. En cambio, hay un pasaje bíblico, que usted lo dejo tarea para la casa, donde cuenta cómo David se arrepintió. Y dice él que se arrepiente y que él iba a estar dispuesto a reconocerlo delante de todo el pueblo. No le importó el reino, no le importó la fama, no le importó nada. Lo único que David quería era que la presencia de Dios no se apartara de él. Oh, qué hermoso, porque David había cometido un tremendo pecado. Pero ese pecado no lo llevó a olvidarse de Dios y quién era Dios. Se humilló de tal manera que no le importó el reino, no le importó nada. Entonces, primera cosa, ¿por qué Dios alabó a David y dijo que era conforme a su corazón? Porque se arrepintió verdaderamente. Y segundo, porque Dios amaba a Dios, porque David amaba a Dios más que a cualquier cosa. Amaba su presencia. Vamos a ir al Salmo 51. Este salmo es un salmo hasta, podríamos decir, desgarrador. Este salmo David lo escribe justamente pasando esta circunstancia. Salmo 51. Dice su palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mire lo que dice, que es importante. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. ¿Qué quiere decir estos versículos? Que él aceptaba el juicio justo de Dios. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire qué oración
qué alabanza más hermosa, qué desgarradora, qué transparente fue David a pesar de su tremendo pecado, lo que no hizo Saúl y lo que no hicieron muchos. David era el rey, hermanos. Era la eminencia, era el que gobernaba, era el que Dios había puesto delante del pueblo. Sin embargo, él no mira su fama, no mira su reino, no mira en que puedan ahí andar los súbditos haciendo conventillo. Él que hace, Señor, contra ti he pecado. Y este salmo es un salmo desgarrador. Es un salmo que donde David dice: Señor, por favor, no me eches de delante de ti. Renueva un espíritu recto. O sea, él reconoce sus faltas. Gracias, Señor Jesús. ¿Se imagina estar en la presencia del Señor? En su luz. Aleluya. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es, solo me imagino. Oh, sí, una vez más desde el principio. Solo me imagino lo que será a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, estaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo frente a frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Una vez más dígale al Señor: solo me imagino. Solo me imagino. Oh sí, rodeado de tu gloria, aleluya. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré tu presencia, o en quietud o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi
me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Oh Señor Jesús, anhelamos estar en tu presencia. Anhelamos estar, Señor, de pie o de rodillas ante tu gloria, cantando aleluya, diciendo gloria a Dios, porque tú eres bueno, Señor. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Oh sí, solo me imagino. Oh Señor, cuando adorar lo que haga. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Una vez más, solo me imagino. Aleluya. Cuando adorar será lo que haga. Rodeado de tu gloria, rodeado de tu gloria.